en la zona cero. Atención, porque este puede ser uno de los monográficos más importantes de esta temporada. Exopolítica. Ese término y bajo esa denominación en los últimos meses, quizá en los últimos 2 o 3 años, han aparecido muchísimas noticias, muchísimas informaciones, todas ellas relacionadas ya no con el fenómeno OVNI, que significa por su propia terminología, en función de esas siglas, objetos volantes no identificados, y la ufología es la disciplina que los estudia, sino que la exopolítica es un paso más allá. Y como el propio término indica, tiene que ver con la vida extraterrestre y la política en relación a la vida extraterrestre. A partir de este término se han generado numerosas noticias, numerosas informaciones, numerosos mitos y leyendas. Y en este monográfico lo que pretendemos es aclarar esos términos, desmentir prácticamente todos los elementos informativos que han estado asociados a la exopolítica, porque nos habéis preguntado los oyentes muchísimo por algunas afirmaciones en relación a este movimiento que está teniendo tantísima repercusión, pese a que lo más dañado... Buenas noches, Jesús Callejo, Carlos Canales. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pese a que lo más dañado a partir de las noticias generadas sobre la exopolítica es la verdadera investigación del fenómeno de origen, del fenómeno OVNI. Sí, y fíjate, sí y no, porque realmente sería otra cosa, más amplia, pero estoy contigo en que ciertas cuestiones que están ocurriendo últimamente pues han dañado mucho cualquier tipo de investigación seria, o incluso los preceptos o los principios en los que se basaría el concepto estricto de lo que es exopolítica, que ahora daremos más definiciones varias. Silvia, muy buenas. Yo aquí, nada, estoy tomando notas porque incluso uno de los artífices de la exopolítica creo que hacía algún apunte de ir al dentista que tuvo Eisenhower. Digo, pues fíjate, si sí. ya es complicado ir al dentista, si encima también nos lo ponen con algún encuentro que otro que uno tiene ahí un Exactamente, poquito sí, fue el extraño. caso de Michael Salla, que ahora lo comentaremos, porque es uno de los pioneros, por decirlo así, de la exopolítica. Yo creo que un poco, si os parece, para ubicar este terreno tan espinoso de la exopolítica, y por utilizar también una terminología ufológica, porque la exopolítica entiendo yo que va más allá de la ufología, es decir, hay cosas que no son realmente ufológicas, sino forman parte de la conspiración. Ufología, posiblemente. Y que no es ufología, a pesar de que estaría dentro de ese mismo marco de la ufología. Pero por utilizar una terminología muy al uso de la ufología, y algo que propugnó en su día Alan Heine, cuando hablaba de las distintas fases o tipos, ¿no? Se hablaba de los encuentros en la primera fase, que es el mero avistamiento, encuentros en la segunda fase, que es cuando hay evidencias físicas de esas naves supuestamente extraterrestres, la tercera fase, que sería ya ese contacto, o bien visual, o incluso en diálogo. Pero él se quedó ahí, Él se quedó ahí, exactamente. Hubo una cuarta fase de gente que, cuando se empezaron a investigar y sobre todo a proliferar los casos de abducciones, y aquí yo creo que podríamos hablar de una quinta fase que lo podríamos acuñar hoy y ahora en este monográfico. Y la quinta fase serían aquellos que piensan ya que la realidad extraterrestre, por supuesto, pues no se puede poner bajo discusión, que siempre han estado aquí y que ahora es el momento de entrar en negociaciones políticas, incluso tecnológicas, con este tipo de seres que estarían incluso camuflados como una quinta columna. Y partiendo ya de esta base es cuando empiezan a surgir todo tipo de teorías, y ahora iremos comentando quién son los que propugnan estas teorías, pues muchas de ellas delirantes, de que incluso determinados gobernantes que tenemos ahora en el planeta Tierra serían este tipo de seres, pues con esa apariencia de humanos, claro, o que nos ocultan tecnología, o que llega el momento de que toda esa información que se supone que es materia reservada de algunos gobiernos salga a la luz, entre otras cosas, para paliar el cambio climático, y porque sería una emergencia prioritaria. Estos son un poco los argumentos que utilizan los exopolíticos y aquellos que quieren que desde ya empiece a ser materia que aflore públicamente y que no sea materia reservada como hasta el momento. Yo creo que hay algo muy importante, es que si no partimos de una cuestión esencial, que es, vamos a empezar a hacer alguna definición de cómo los creadores del término exopolítica, que es en concreto fueron, como tú lo has dicho, ya has citado uno de los promotores, que es Michael Salla, el otro es Alfred Webre, cuando empezaron a examinar o a determinar qué podía ser, parten ya de una contradicción. Leo textual, sería
el campo científico interdisciplinario con raíces en las ciencias políticas que se ocupa de la investigación, educación y política pública con respecto a los actores, instituciones y procesos asociados con la vida extraterrestre. Ahí es nada. Buena definición. Hablando Fíjate, de definiciones, ha mencionado Jesús a Heineck. Heineck era un científico, Heineck era un científico de verdad, extraordinario. Él sí. quiso, y lo hizo, convertir por lo menos parte del estudio ufológico en una disciplina que se fundamentaba en determinados criterios científicos, como era examinar los diferentes avistamientos mediante esa catalogación de primer tipo, segundo tipo y tercer tipo. Él se quedó ahí, pero son otros los que van más allá y ponen el cuarto, el quinto tipo, lo que hacen es desnaturalizar. Pero perdón, es que parten ya, lo que quería terminar es diciendo que esto en sí mismo es ya una estupidez, puesto que tú has llamado disciplina científica algo que de principio tú estás declarando que no lo es. Es una pseudociencia. Exacto. Es decir, el problema es que lo de Heineck sí era el intento de hacer una disciplina científica, porque era llevar el método científico al análisis de un fenómeno que no se había visto o no se sabía a qué naturaleza o de qué tipo era, donde cabían muchas interpretaciones, según la famosa Ley Rivera, que cada especialista enfocaba desde el punto de vista de lo que él conocía. Desde esa línea de investigación, lo que quería hacer Heineck sí era ciencia. La exopolítica, si tú la determinas o la llamas ciencia y lo que estás haciendo meramente es una afirmación ya de principios sobre lo que no tienes ninguna base, pues no, pues una ciencia. Pongo un ejemplo literal de una de las definiciones de Michael Sala. Fijaros, dice: las implicaciones políticas de la vida extraterrestre en la Tierra. Cierro comillas. Esto es como el enomismo de los estropianos. Es decir, las consecuencias económicas de la inmortalidad. Vale, maravilloso, pero es que nadie es inmortal todavía. Pues estamos exactamente en lo mismo. Es decir, será fantástico cuando se demuestre. Pero el problema es que como no se ha demostrado, sigues partiendo de una contradicción en el término inicial. Es que tú hablas de unos elementos que das por seguros porque según tú hay una ciencia que demuestra que eso es así. Pero el problema es que cuando te dicen, bueno, ¿y las pruebas? Y entonces entras ya en un verdadero delirio. Entonces ese es el problema. Claro, y eso es donde tiene razón Bruno. Están ocultadas. Claro, ahí siempre está. se basan en lo mismo. Pero es que las pruebas no pueden estar ocultas. Las tienen todos los gobiernos, entre ellos en Estados Unidos, y no las quiere dar a conocer. Pero ¿Por qué no las quiere dar a conocer? Y aquí entran dos de las ramas importantes que dicen los exopolíticos. Primero, porque han hecho un pacto ya previo, por ejemplo, para que abduzcan a seres humanos y incluso animales, para hacer sus pruebas genéticas. Y la otra, porque ese tipo de pacto sirve para revelar una tecnología que luego es aplicada, por ejemplo, pues en los últimos prototipos aéreos. Pero es que partimos de la exopolítica, se convierte desde el minuto 1 de juego en la conspiración. Por ejemplo, Silvia fue el toro que mató a Manolete. Es decir, ¿cómo no lo sabemos? Es que nos oculta las pruebas. Es decir, que claro, es que es un disparate en sí mismo. Claro, pero es que sí que hay una parte de verdad en eso. La parte de verdad es que por otras razones totalmente distintas, los gobiernos y los ejércitos han ocultado pruebas en relación al fenómeno OVNI. Y al fenómeno OVNI y al crecimiento del arroz, iba a decir, a cualquier cosa, todo. Sí, exacto, pues sí, pero ya. las han ocultado, esos informes se han desclasificado, pero no tienen nada que ver con todo esto. Divulgar estas informaciones que han adquirido tantísima repercusión lo que hace es desprestigiar toda la otra parte. Y voy yo al comienzo de cuando se comienza a hablar de ese pacto con extraterrestres, que es en el año 1989, cuando aparece en los Estados Unidos un informe fotocopiado que adquiere una difusión gigantesca. Esta obra se titula, después fue un título de una película que no tiene nada que ver, se titula el informe Matrix. Ese informe después averiguó y se documentó a la perfección que estaba elaborado por dos hombres que aparecieron en un documental de televisión bajo un seudónimo que era Cóndor y Falcon y Halcón, y se supo perfectamente que aquello formaba parte de una operación de desprestigio ideada muy posiblemente por la Agencia de Seguridad Nacional y por otros organismos de inteligencia que consiguieron desprestigiar todo lo que tenía que ver con el fenómeno. Pero han tenido tanto vuelve éxito, a repetirse la historia. Claro, yo lo que quiero decir es que han tenido un éxito tan asombroso en eso, que es que ya no hace falta ni que lo creen un organismo de investigación o una agencia gubernamental, ya lo crea la gente sola. Lo que pasa es que ha llegado a tal nivel la vinculación a las teorías conspiranoicas de los que luego promovieron la exopolítica, los que creen en la exopolítica como una especie de sistema, es decir, que hay detrás una especie de ocultación gigantesca, que no hace falta ya ni que les ayudes, porque parten de un principio que a mí me parece asombroso. Es que yo, por ejemplo, pienso ahora mismo, digo, Jesús es un reptiliano. Vaya, ya me ha cazado. Dice, claro, te he pillado. Dice, ¿y cómo no lo sabe la gente? Es que lo oculta. Claro, decir, claro, es que así cualquiera. Y si lo niego, dirá, ¿ves? Sí, lo niega porque lo es. Claro, decir, es que los argumentos científicos son demoledores, vamos. Pero hay un elemento. Antes de empezar a pasar a asuntos en concretos a comentar respecto a la exopolítica. Posiblemente ahora mismo, al margen de Sala, que es un poco la fuente antigua sobre la que se ideó todo, el conferenciante que más países ha recorrido hablando de estas cosas es un señor llamado Stephen Greer. Sí, Greer. Greer aparece en los congresos por los cuales le pagan o poco o nada
Sí. o poco o nada, pero aparece rodeado de guardaespaldas, con un séquito personal verdaderamente espectacular. Parece una estrella de rock, una estrella de música. Nadie se puede acercar a él. ¿Quién paga todo eso? ¿De dónde sale el dinero para...? A alguien que le interesa que esto se mantenga, eso es evidente. Pero fíjate qué curioso, porque aunque realmente fue Alfred Wegener el primero que en un ebook, además un libro electrónico que tenía poco más de 20.000 palabras, una cosa bastante curiosa, que fue el primero que acuñó el término exopolítica y además sobre todo el primero que definió más o menos en qué consistiría la posibilidad de que los seres humanos mantuviéramos relaciones con otras entidades biológicas. Pero lo hacía de una manera muy curiosa. No partía, y eso efectivamente luego se sala, porque lo de Greer es un caso muy curioso que formaría parte estaría más en relación a lo que sería el fondo de lo que sostienen los que defienden que todo este tipo de entidades están aquí, que sería la línea del MJ12, de Majestic, de Matrix, efectivamente. Y es que él partía en su pequeño librito o electrónico de una cuestión muy curiosa, y es que tal y como lo enfocaba como algo que podía aventurar las primeras líneas. Dices, mira, parece que esto va, si tú te empiezas a leer, esto va en la línea de Alan Hynek. Es decir, esto va por ahí. Es decir, se pretende hacer un sistema multidisciplinar de investigación que permita enfocar todos los parámetros del fenómeno ovni en sentido muy amplio y que nos permita avanzar a intentar conocer el problema siguiendo la línea, por ejemplo, pues o del propio Hynek o de Vale, es decir, investigar para sacar conclusiones. Sin embargo, cuando pasas unas cuantas páginas, te das cuenta que es que las conclusiones ya están. Ya han decidido lo que tienes que investigar, porque ya han decidido que existe. Y por lo tanto, lo que partes es directamente de una teoría conspirativa. Es decir, esto es como Silvia lleva dentro del bolsillo el guardián entre el centeno, ¿qué ir a hacer? Pues es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y lo curioso es que esto se basa, como ocurrió con MJ12, en el queremos creer. El clásico de Expediente X. Es que la gente tiene tantas ganas de creer en esto. Claro, que lo hacen. No, pero fíjate, hay dos ramas yo creo que importantes a la hora de analizar la exopolítica. Una la acaba de comentar Bruno, que es Steven Greer y todo su proyecto Revelación. Yo creo que es importante. Él quiere dar seriedad a esta rama de la ufología que se llama exopolítica, que no la crea él, pero él se abona un poco a todo este carro. ¿Y por qué? Sencillamente porque él sabe perfectamente, y además tiene muchos testimonios de militares, de pilotos aéreos, comerciales, tiene muchísimos comentarios y testimonios, incluso también de astronautas, que hablan de que lo que ellos han visto luego pues ha quedado camuflado o ha quedado pues, silenciado por distintos gobiernos, entre ellos por el gobierno de Estados Unidos. Esa es un poco la piedra de toque de toda la exopolítica. Es decir, nos ocultan algo, por lo tanto, si nos ocultan es que hay mucho más de lo que incluso podemos llegar a imaginar. Es el caso del famoso exministro de Defensa canadiense, Paul Hellyer, que sigue repitiendo últimamente que hay que informar a todas las personas de de esa materia reservada que acumulan gobiernos como el canadiense o como el estadounidense para que toda esa tecnología que supuestamente han adquirido de las naves capturadas, de las naves extraterrestres, sirva ahora para paliar el cambio climático. Y como Paul Hellyer, pues ha apuntado Steven Greer diciendo que efectivamente que hay toda una presencia ovni, que es una realidad, que además hay sistemas de propulsión, energía avanzada, que ha servido gracias a las revelaciones que han obtenido de estos grises o de estos seres de las naves, y que por otra parte está introduciendo un punto que yo creo que es clave, ¿no?, a la hora de que mucha gente se adhiera a estas posiciones, que es lo de la energía del punto cero como forma para que el mundo obtenga una energía gratuita y que sirva precisamente. Pero fíjate, yo por eso estoy tan de acuerdo con lo que ha dicho Bruno. No solamente por la forma en la que Greer aparece en el mundo, que es tremendamente sospechoso y que se parece muchísimo a la forma en la que apareció MJ12, es decir, como aparecen los informes a finales de los años 80, sino que es que lo que tú estás diciendo, Jesús, es justo el elemento que a un gobierno le interesa para tener la zanahoria delante de las narices de la gente. Claro. Que es, tú caminas hacia un punto cero que yo tengo. Si es que yo tengo esa energía, pero como soy muy malvado no te lo doy. Sí, seguro. Claro, pero por eso digo que no todo el mundo habla, por ejemplo, con la otra rama de la exopolítica, que es lo que ibas a comentar, es decir, que Steven Greer, que es, bueno, pues de alguna forma hace posturas moderadas, incluso lógicas, coherentes, y otra cosa es que sea verdad que todo eso que nos ocultan, pues forme parte de esta campaña de desinformación. En el caso de Majestic 12 se sabe que hubo un personaje llamado William Moore, que era un poco el que creó toda esta campaña alrededor de una serie de elementos que te estaban dando, por ejemplo, documentos falsos de Eisenhower, diciendo que Eisenhower se había reunido ni más ni menos que con marcianitos precisamente para este tipo de comunicaciones a alto nivel de tecnología. El otro personaje siniestro, entre comillas, es David Icke. David Icke es el que propugna que hay toda una especie de hermandad babilónica y que los grandes dirigentes, los grandes banqueros
Soros, los Rothschild, los Bush, en fin, incluso la reina de Inglaterra, todos son reptilianos, es decir, son Anunnakis. Él dice que la raza de los Anunnakis, esta raza extraterrestre, ya lleva aquí durante milenios y que ellos quieren poner en práctica todos sus malvados proyectos a través de una serie de personas muy bien seleccionadas y elegidas. Y claro, son personas de alto standing, de muy ricos, de grandes familias judías, muchos de ellos. Claro, es que la conspiración reptiliana no deja de ser sintomáticamente lo mismo que la conspiración judío-masónica universal. Claro. Es una versión modernizada del mismo mito. Tiene que haber un grupo de gobernantes malvados en el mundo que están en la sombra que dirigen a todos los demás. Son muy poquitos y son malísimos. Y llevan años haciéndolo. Entonces es una versión evolucionadísima de los protocolos de Sion, pero lo mismo. Es decir, es exactamente lo mismo. Es el mismo mito, el mismo trabajo, la misma forma de plantear el problema. Una pregunta, y a través de esos testimonios que supuestamente pues han recopilado y que son verídicos porque los han vivido, ¿no? Personas que, pues eso, pilotos o incluso gobernantes, también, aparte de estos posibles reptilianos, supuestamente habría otros extraterrestres de otro tipo de razas conviviendo entre nosotros. Claro. Hay todo lo que te imagines, todo sí, vale. Porque incluso se habla de 52. Sí, ojo, pero ellos todavía no han sacado jamás un solo testigo de ninguna de esas nada. Es todo un complejo curiosísimo porque cada vez hay más gente que se apunta al carro, ¿no? de esta exopolítica. De ese tipo de afirmaciones. Otra cosa es que digan que parte de lo que ellos dicen tiene que ver con este avistamiento ovni. Pero no, claro. Por eso yo creo que es bueno hacer este monográfico, es decir, un poco en la medida que podamos aclarar ciertos conceptos. Pero claro, una de las cosas que más apuntan y que es como muy atractivo a la hora de tener partidarios, por ejemplo, vía Internet, es decir, que los que realmente nos están gobernando no quieren lo mejor para nosotros, sino que lo que quieren es esclavizarnos. Es decir, hay toda una política conspiranoica alrededor de todo esto increíble. ¿Y por qué? Porque incluso dan nombres de personajes en principio no muy queridos por la sociedad, que dicen, bueno, los Bush, los Rockefeller, los Rothschild, la familia real de Inglaterra, incluyen a los masones en algún caso, el David Icke no tiene ningún tipo de problema a la hora de añadir todo tipo de nombres para hacer como, según él, ¿no? Para que haya una especie de control mental de toda la población y que nosotros seamos corderitos, seamos esclavos, seamos un poco lo de la sociedad que describe George Orwell en 1984, es decir, seres que sin darnos cuenta que pensando que tenemos libertad, realmente estamos subyugados por este tipo de inteligencias extraterrestres. Pero fíjate qué divertido, tú fíjate el planteamiento de alguien que se supone que está diciendo esto y se supone que sigue diciéndolo. Bueno, si fueran tan malutos y estuvieran descubiertos ya habrían acabado con él. Claro, pero no lo hacen nunca. Pero es que hablan de 54 razas extraterrestres como mínimo, incluso hablan de más. Solo una o unas pocas... pocas... descubierto hasta 57. Bueno, pueden llegar a más, porque depende del día. Llegaremos a 60. Pero bueno, lo importante es que dicen que este planeta es como un planeta muy visitado por distintas inteligencias extraterrestres. Por supuesto, ya no cuestionan si hay ovnis o no hay ovnis, eso ya lo dan por hecho. La historia está de decir, estos ovnis proceden de la Confederación Galáctica, de los buenos o de los malos. Bueno, entonces dicen que están los malutos, que sean estos reptilianos, y luego habría otro tipo de entidades que estarían aquí para todo lo contrario, es decir, para ayudarnos en nuestra evolución, para defendernos de los dioses, de estos dioses que dicen que serían los creadores de la raza humana, pero que a la vez nos quieren, pues eso, limitar un poco nuestros derechos porque no quieren que evolucionemos en la dirección correcta. Y están los otros seres extraterrestres, en general los nórdicos, estos que tienen túnicas blancas, estos que tienen más pinta de seres humanos, a diferencia de los reptilianos, que son los que nos están echando una mano. No podrían ser los buenos los pobres reptiles, claro. Es que... O los que nos quieren ayudar cuando llegue el momento del apocalipsis, porque no olvidemos que también ahora tienen mucho más eco este tipo de noticias, porque dicen que va a haber dentro de poco un apocalipsis anunciado por estos seres y que los buenos serán aquellos que nos recojan en el último momento, solo aquellos 144.000 que estén más evolucionados, para que se salve, para que parte de la humanidad se salve y recree una nueva humanidad, o bien en este planeta o bien en otro planeta. Pero fíjate que además que disparate todo el montaje, el mejunje, la mezcla. Ahí, si alguien se anima en internet, hay cosas muy graciosas, porque como ya la exopolítica tiene unos 4 o 5 años de que ha empezado a conocerse, hay verdaderos calendarios de cómo va a ser el futuro del mundo, según revelaciones de siniestras y oscuras entidades. Bueno, pues como ya estamos en el 2010, cualquiera puede ver que prácticamente se ha equivocado en todas. Pero aún así, una parte de ellas, claro, son tan evidentes y tan lógicas
que dirían, bueno, mira, fíjate cómo vamos acertando. Bueno, en lo fundamental se equivocan, pero en lo importante, en algunas cosas que aparecen por allí, dicen, bueno, parecen que genéricamente van acertando. Bueno, estos calendarios se construyen porque realmente lo que están haciendo con la exopolítica, de verdad que es exactamente lo mismo que el planteamiento que existía en las teorías conspiranoicas políticas de finales del 19 y principios del 20. Están simplemente modernizándolo. Es un cambio de modernización que se basa en nuevas comunicaciones, en una nueva sociedad que es internacional y global, pero en la que los planteamientos son exactamente iguales, con la única diferencia que te han cambiado a los judíos por reptilianos, es decir, pero, y una serie de cambios, pero es exactamente lo mismo. Sí, claro, porque comentabais de los nórdicos, a mí, claro, enseguida me ha saltado la raza aria. Pues fíjate, ¿ves? Es que el planteamiento va por el mismo camino, en vez de hay unos judíos malvados y unos arios nobles y maravillosos, hay unos reptilianos malvados y unos extraterrestres que son nórdicos casualmente, maravillosos y buenos que nos protegen. Es el mismo sistema, pero simplemente cambiando a los banqueros de principios de siglo, plutócratas y malvados, por tipos verdes, pero es lo mismo. ¿Y los pobres grises cabezones dónde se quedan? Esos son la chusmilla, los que están por ahí. Los de la cuarta fase. Por Dios. Antes hablábamos de la ufología. Sí. Yo tengo un pequeño matiz, y yo creo que no forma parte de la ufología como... No, estoy de acuerdo contigo completamente. Estudio, pero... Hay dos tipos de ufología, no son contradictorias una con otra. Quien mejor posiblemente ha trabajado los dos tipos de ufología como disciplina de estudio respecto al fenómeno, a los sucesos, a los hechos físicos y constatables. Hemos mencionado a Hynek, pero también podemos mencionar al gran Jacques Vallée, al astrofísico. Sí. Y luego existe otra parte del estudio ufológico. Es el contactismo, que es muy interesante. Sí, pero que es el que se encarga del estudio como fenómeno psicosociológico en donde entran los mitos, las leyendas. Sí, se parece mucho a las vírgenes, al folclore, exacto. Sí. Y por lo tanto, la exopolítica, bajo este precepto, pasaría a ser un objeto de estudio de este tipo de ufología como un mito que se ha generado, ¿no? Con una diferencia, sí, pero con una diferencia esencial. Bueno, desde luego la exopolítica es leyenda moderna pura y dura, pero lo sobrepasa incluso en un sistema. Voy a poner ejemplo para que todos los oyentes lo entiendan. Si yo digo, por ejemplo, una leyenda urbana sería decir que hay una fábrica de chistes, que gente sigue a hacer chistes. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que está todo el día trabajando para hacer chistes. Bueno, pues eso sería una leyenda urbana. Porque conoce a alguien que me ha dicho que conoce a alguien que trabaja en una fábrica para el gobierno que hace chistes. Bien, ¿qué sería conspiración? Es que es el gobierno el que mantiene la fábrica que hace chistes. Bueno, ese sería el paso más allá, ¿no? Bueno, pues la exopolítica está en el segundo nivel. Si la exopolítica da por hecho una serie de cosas que no están probadas, en este caso, la fábrica que hace chistes serían los extraterrestres que existen aquí y pasean por la calle como tú y como yo, y la segunda parte sería que el gobierno lo oculta. Entonces, han llegado ya a un nivel donde, por supuesto, estarían en la línea del contactismo y del folclore, porque lo que están haciendo es pura creencia folclórica, pero muy moderna. Mira, un ejemplo también, porque yo creo que puede servir también en la línea que está comentando Carlos para entender todo este batiburrillo llamado exopolítica, porque hay muchas personas de distinto cariz, en fin, de distinta calaña, que está metida dentro de este terreno. Uno de ellos, por ejemplo, sería Edgar Mitchell. Ya sabéis, Edgar Mitchell, sí, el astronauta, el de Apolo 14, que él siempre ha dicho que la NASA ha ocultado cierta información de cosas que han visto no solo él, sino otros compañeros suyos astronautas. Y luego están aquellos frikis de la exopolítica, por ejemplo, Alfred Webre, que él utiliza este tipo de datos dichos de buena fe por astrónomos que están convencidos de que la NASA y ciertos gobiernos están ocultando información relativa a la presencia extraterrestre, pero Alfred Webre va más allá. Es decir, crea esa parte conspiranoica de leyenda, de mito, a la exopolítica. Por ejemplo, él dice que los chemtrails son los que han intentado propagar el virus de la gripe A. Entonces, todo eso ha fracasado. Claro, ha fracasado, porque ya ves tú. Pero él es el que dice que hay muchos soldados en Marte, pero que en Marte ya están colonizados hace mucho tiempo y que están ahí esperando una oportunidad, este tipo de soldados, pues para crear un nuevo planeta Tierra. O también dice que las Torres Gemelas, se habían derrumbado por acción del HAARP, en fin, estas antenas que están en Alaska. Este tipo de cosas son las peligrosas para la exopolítica. Es decir, hay personas de buena fe que comentan que hay ciertas ocultaciones, y eso es evidente por parte de los gobiernos, y luego vienen frikis de este tipo para dar un salto más cualitativo y cuantitativo para crear mucha desinformación. Pero, por ejemplo, yo ahora puedo plantear una teoría conspiranoica. Yo ahora puedo decir, a los que ocultan estas cosas, vamos a pensar que los ocultaran de verdad, les interesa que haya gente así, porque entonces la sociedad nunca va a entrar en serio a pedir que se desclasifiquen cierto tipo de informes. Y en realidad vosotros dos sois unos reptilianos y estáis durante todos estos años en la Rosa de los Vientos diciendo información para que la gente no sepa la realidad. Claro. Pero a propósito de lo que decías, Carlos, en los últimos 3-4 años hay 22
22, creo que son 22 gobiernos que han desclasificado documentos, Sí. todo o parte de lo Una que parte. tenían. Eso ha pasado absolutamente desapercibido porque la atención Está de fijándose en los otra estudiosos tontería, y de los claro. seguidores del tema están fijándose en esta estupidez Claro, efectivamente. de los 57 Fíjate, tipos de nos ha visitantes, costado ¿no? 60 años ¿Conseguir eso? No, 60 años empezar a conocer, por poner un tema que está muy vinculado también a la conspiración, 60 años en empezar a conocer qué informes sí que tenían los americanos y los ingleses después de la operación Paperclip, que empieza en el año 44. Es decir, 60 años. Y claro, es decir, como comprenderás, el que alguien empiece a desclasificar miles de documentos y nadie los investiga porque está pendiente de si los americanos tienen 2 o 3 marcianos verdes en Roswell, pues decir, pues es que claro, tienes toda la razón del mundo. Claro, es pero la es forma que de eliminar el punto de suceso atención. de Roswell es real. Otra cuestión es qué fuera Sí. aquello. Incluso podía ser algo perfectamente desconocido. Claro que sí, cualquier cosa. Y algo que pudiera hasta tener que ver con el auténtico fenómeno ovni. Lo que ha conseguido la exopolítica Es eliminarlo, lo ha convertido en parte Exacto. del mito folclórico. Exacto. Lo ha convertido en algo de broma, lo ha convertido en lo que es Roswell ahora mismo. Un tenderete como el resto, donde te venden muñecos inflables como el que os traje yo. Claro, pero, Sí, pues que se sienta aquí y es un Grey. pero es que Exacto. además a la hora de ser incrédulos, incluso los informes desclasificados pueden pensar perfectamente que es todo Que son mentira. falsos, claro, todo Con vale. lo cual te da igual Porque lo que te renuncias, cuenten. tú ya renuncias a la investigación científica seria. Si tú ya renuncias de principio a la investigación científica porque piensas o dices que todo lo que te van a presentar está manipulado y es falso, has eliminado la forma de comprobarlo, ya está. De todas formas, al principio del monográfico comentabais que era como que la gente que está ahora hablando más de eso política pensaba que era el momento de negociar o de entrar en contacto con esos supuestos extraterrestres, no sé si con los buenos o con los malos, o que la gente supiera algo más de ello. ¿Por qué se supone que ahora es un momento más adecuado? Sí, por el cambio climático, o sea, sencillamente y porque ven porque que... ha encarnado en la Tierra un dios solar como es Obama, que para los defensores de la exopolítica representa lo mejor de la historia de la humanidad y el hombre que va a liberar al mundo de las cadenas de la ignorancia. Bueno, para una parte, porque para otros es el mal. Es lo que te iba a decir, para Claro. otros consideran que es el Que anticristo. es el anticristo, sí están divididos. Consideran dentro de la exopolítica, está claro que no es un corpus unitario y no todos piensan igual. Es decir, hay gente que piensa que ya se está negociando, es decir, que este pacto ya se ha hecho hace tiempo, de ahí lo de las abducciones, ¿no?, a seres humanos, y otros dicen que ahora es el momento de sacar a la luz toda esta información tecnológica que ha servido pues para hacer grandes alardes dentro del terreno científico, para que se empiece a conocer este tipo de descubrimientos, en gran parte facilitados por los alienígenas, para que ahora mismo, a raíz de la energía punto cero, no busquemos otros recursos alternativos a la energía, bueno, pues de los fósiles, ¿no?, del petróleo, del gas, o ni siquiera de la nuclear, porque dice que esa energía ya existe y es la misma ¿Ves? energía que ha servido para propulsarse los Un ejemplo ovnis. perfecto, Claro. para eliminar cualquier oposición a la energía nuclear, por poner ejemplo. ¿Para Claro, qué? por eso digo. Sí, ¿qué más da? Es decir, ¿por qué vas a discutir? Que hagan lo que quieran, si total tenemos energía punto cero, pero la ocultan. Pero por eso cala también en la opinión pública, porque cuando tú hablas de que hay una energía que nos están ocultando y que puede salvar el planeta, la gente dice, oye, ¿y si es verdad? O sea, ya no tanto de la presencia extraterrestre, que eso más o menos la gente lo empieza a admitir y dice, bueno, si son pacíficos, que ahí queden, sino que empiecen a desembuchar todos los secretos que hay. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a saberlo y sí determinados gobiernos? Eso es lo que más les duele y eso es a lo que se apunta determinados exopolíticos para decir que hay realmente toda una conspiración, y por eso en el Congreso de Sitges, por ejemplo, se ve bien claramente cómo había una rama radical de los exopolíticos que decían que no se estaban diciendo todas las verdades y que aquellos que querían revelarles les habían censurado para que no comentaran ese tipo de cosas en Y el los Congreso. que supuestamente decían las verdades estaban peor que las maracas de Machín, o sea que los otros estaban como No, los otros doblemente decían Pues siempre- así acabó el Congreso de Sitges. No, así pero era muy acabó. divertido, era un doble, la acusación es la misma, todos se llamaban nosotros reptilianos, tú eres un reptil, no, el reptil es tú. Dice, tú eres un insectoide. Dice, "Anda, eso se lo dirás a tu madre". Claro, y así pues terminó como terminó. Claro, pero es que además de toda la gente que se presentaría en ese congreso, a saber, con toda la cantidad de razas extraterrestres que hay, No, no, ¿quién aquello lo era como, detecta? aquello supone que eran, vamos, más o menos como los hombres de negro, lleno de bichos, más o menos disfrazados de seres humanos, una cosa rarísima. Yo creo que hay que ver las cosas por las consecuencias. Y las consecuencias de este movimiento de la exopolítica... Es que se ha cargado cualquier intento de hacer Exacto. investigación seria ya para Exacto. siempre, jamás. Y no sé si hay alguien o no detrás, pero si alguien hubiera tenido esa idea, se la han hecho de forma perfecta. Yo lo único que sé es que ahora no estamos hablando de tipos como Vale o Heineck, estamos hablando de esta gente, así que Y solamente está claro que se un la han tipo cargado. como Vale
que lleva callado ante todo este movimiento mucho tiempo y no es un silencio en absoluto casual. No. Y solamente un tipo como Vallée puede un día presentar un trabajo que sitúe la exopolítica dentro de ese contexto, dentro del contexto mitológico, legendario, relacionado con el fenómeno OVNI y con su desprestigio y su influencia en la sociedad como un elemento de control y de manipulación. Los seguidores de Meceus, pero fíjate que tanto Vallée como Meceus, aunque Vallée fue un científico, por ejemplo, es astrofísico, se alejan un poco del entorno de lo que era la línea de investigación para mí perfecta, que era un grupo multidisciplinar dirigido por gente con formación como Heine. Ese era el camino correcto para poder investigar lo que estaba ocurriendo. Es decir, que es como, yo estoy convencido de que si alguien investiga de verdad en la sombra, lo hará así. Desde luego, como lo investiga, es como están haciendo estos tipos, como Michael Salla o como Weber, que es una verdadera estupidez. Justito antes de que empezara el fenómeno y el mundo de la exopolítica a tener tantísima repercusión, un grupo de científicos capitaneados por el matemático, por el profesor emérito de la Universidad de Stanford, Peter Sturrock, que efectuó un informe junto a dos decenas de científicos extraordinarios que analizaron un buen puñado de casos ovnis auténticos y llegaron a conclusiones verdaderamente apasionantes que dan mil vueltas en credibilidad y en seriedad a todo lo que vino después. Y hoy no se habla de eso, que fue, no olvidemos, un informe encargado por la propia Fundación Rockefeller. Pero como Rockefeller es un reptiliano, no tiene importancia. Y la cantidad de científicos que aún hoy siguen investigando y siguen enviando pues un montón de sondas buscando en otros planetas a ver si se encuentra vida. No, pero sobre todo, sobre lo que es la investigación de fenómeno, a mí está claro que hay grupos que siguen investigando muy en serio, pero han perdido en gran parte fuerza debido a toda esta locura que atrae a la gente. Y yo creo que por eso viene muy bien este monográfico, aunque me parece que tendrá continuación, porque en rosa.vientos@onda0.es muchísimos oyentes nos van a formular sus preguntas y sus cuestiones, porque no olvidemos que tiene muchísima repercusión todo lo que tiene que ver con la exopolítica. Va a haber algunas críticas a lo que vosotros habéis dicho aquí, va a haber algunas matizaciones, así que me imagino y me temo, y no me temo, sino que me parece extraordinario que sea así, que todos aquellos oyentes que tengan alguna duda o quieran ampliar conocimiento sobre algún asunto, quieran compartir sus ideas, pues lo hagan con nosotros. ¿No será que tienen un reptil que lucha por salir? No, y eso es bueno, se genera polémica, sensación de que no dejan diferente el monográfico, y es que no lo puedes dejar sencillamente por eso, por la cantidad de ramificaciones que hay, incluso aquellos que defienden a los exopolíticos. Pero teniendo en cuenta de que incluso cosmólogos de la talla de Paul Davies de la Universidad Estatal de Arizona ya está diciendo que podríamos estar compartiendo la Tierra con otras formas de vida que aún no podemos comprender, yo creo que la puerta está abierta. Es decir, no tiene por qué ser reptiliano ni insectoide. Sencillamente, claro que puede haber manifestaciones de vida extraterrestres. La cosa es que hay que detectarlas y si se hace, vamos a hacerlo bien. No vamos a hacerlo en plan friki como lo han estado haciendo. Sí, por eso es importantísimo que todo el mundo sepa que los insectoides son más feos que los reptilianos. Es que fíjate qué fuerza tiene el término, el lenguaje. Reptiliano insectoide, es que ya la palabra ya suena... ¿Y qué culpa tienen los insectos y los reptiles? Por eso los bichos más feos que la Tierra y no somos muy imaginativos. Yo pensaba que los insectores eran cosas del juego de Ender, ¿verdad? No, eso se los carga. Ahora dirán que cucarachas. Carlos Canales, Jesús Callejo, muchas gracias. Concepto estricto de lo que es exopolítica, que ahora daremos más definiciones. Varias. Silvia, muy buenas. Yo aquí, nada, estoy tomando notas porque incluso uno de los artífices de la exopolítica creo que hacía algún apunte de ir al dentista que tuvo Eisenhower. Digo, pues fíjate, si ya es complicado ir al dentista, si encima también nos lo ponen con algún encuentro que otro que uno tiene ahí un poquito extraño. El caso de Michael Salla, que ahora lo comentaremos, porque es uno de los pioneros, por decirlo así, de la exopolítica. Yo creo que un poco, si os parece, para ubicar este terreno tan espinoso de la exopolítica, y por utilizar también una terminología ufológica, porque la exopolítica entiendo yo que va más allá de la ufología, es decir, hay cosas que no son realmente ufológicas, sino forman parte de la conspiración, posiblemente, y que no es ufología, a pesar de que estaría dentro de ese mismo marco de la ufología. Pero por utilizar una terminología muy al uso de la ufología, y algo que propugnó en su día Alan Heine, cuando hablaba de las distintas fases o tipos, ¿no? Se hablaba de los encuentros en la primera fase, que es el mero avistamiento, encuentros en la segunda fase, que es cuando hay evidencias físicas de esas naves supuestamente extraterrestres, la tercera fase, que sería ya ese contacto, o bien visual o incluso en diálogo. Pero él se quedó ahí, no por algunas afirmaciones en relación a este movimiento que está teniendo tantísima repercusión, pese a que lo más dañado... Buenas noches, Jesús Callejo, Carlos Canales. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pese a que lo más dañado, a partir de las noticias generadas sobre la exopolítica, es la verdadera investigación del fenómeno de origen, del fenómeno OVNI. Sí, y fíjate, sí y no, porque realmente sería otra cosa.
más amplia, pero estoy contigo en que ciertas cuestiones que están ocurriendo últimamente pues han dañado mucho cualquier tipo de investigación seria o incluso los preceptos o los principios en los que se basaría el GIA, en función de esas siglas, objetos volantes no identificados, y la ufología es la disciplina que los estudia, sino que la exopolítica es un paso más allá. Y como el propio término indica, tiene que ver con la vida extraterrestre y la política en relación a la vida extraterrestre. A partir de este término se han generado numerosas noticias, numerosas informaciones, numerosos mitos y leyendas. Y en este monográfico lo que pretendemos es aclarar esos términos, desmentir prácticamente todos los elementos informativos que han estado asociados a la exopolítica, porque nos habéis preguntado los oyentes muchísimo. La Zona Cero. Atención, porque este puede ser uno de los monográficos más importantes de esta temporada. Exopolítica. Ese término y bajo esa denominación en los últimos meses, quizá en los últimos 2 o 3 años, han aparecido muchísimas noticias, muchísimas informaciones, todas ellas relacionadas ya no con el fenómeno OVNI, que significa por su propia terminología,